De PROES, Profesionales por la Transformación de El Salvador. Un placer enorme saludarle a través de este medio. Es un micrófono abierto, soy Juan Carlos Miguel y tenemos dos temas de interés para la comunidad universitaria, dos temas de interés para la sociedad salvadoreña. Cuando hablamos de una posible privatización del agua en nuestro país, se ha hablado mucho y hay mucho de qué hablar acerca de este tema. Pero en este caso, licenciado Goitia, desde el punto de vista económico, ¿qué va a suceder si hubiese una posible privatización del agua en nuestro país? ¿Cuál es la realidad que estaríamos viviendo los salvadoreños? Bueno, mira, primero lo que hay que entender es ciertamente que el agua es un insumo fundamental para la actividad económica, no solamente para el consumo humano, que obviamente eso es vital para la vida y para la vida de los recursos naturales existentes, pero es un insumo, un factor clave para la producción y por lo tanto para la economía del país. Empresas industriales, agrícolas, comerciales, etcétera, de servicios utilizan el agua. Se estima más o menos que el 60% del agua se utiliza para la actividad agrícola, más o menos el 30% más o menos puede estar siendo utilizado para la actividad industrial, el resto para el área de comercio, servicios y el consumo humano. Entonces, lo que quiero decirte es sumamente importante tener el control del recurso. Por eso que estamos en este gran debate sobre una ley que no es que privatice y que haga que los empresarios se apropien del agua, sino que hace que los empresarios gestionen a su interés el recurso hídrico. Ese es el problema. Y obviamente en esa lógica empresarial, bajo control empresarial por parte, en este caso de la ANEP, obviamente ellos pueden definir todo, ¿no? O sea, bajo esa ley integral de agua que han presentado a la Asamblea Legislativa, ellos se quieren configurar como en el ente rector fundamental y por lo tanto ellos tener el control de la gestión del recurso hídrico en este país. O sea, ¿cómo lo distribuyo? ¿A quién le doy acceso? ¿Al consumo humano cuánto? ¿A los agricultores cuánto? ¿A los industriales cuánto? ¿Y en qué forma? ¿Y en qué cantidad? ¿Y cuánto les va a costar? Obviamente son empresarios. Lo primero que van a hacer es cubrir sus intereses, de tal manera de evitar que costos o cánones mayores recaigan sobre ellos, aunque ellos sean los que más utilizan y también más contaminan. Entonces, en esa lógica, obviamente les interesa una ley que les dé la posibilidad del control de la gestión del recurso hídrico. Pero mira, es interesante cómo estos empresarios salvadoreños, y especialmente estos empresarios de la ANEP, que se creen que son capaces de gestionar este recurso, la historia nos muestra que estos empresarios han gestionado muy mal la economía de nuestro país. Durante 20 años hubo un gobierno neoliberal, un gobierno de arena, y era un gobierno de empresarios. Ellos eran los que estaban al mando de los distintos puestos en el gobierno, economía, agricultura, etcétera, etcétera. Ellos controlaban todo. Hicieron una gestión tan mala que la economía se debilitó, la agricultura cayó drásticamente, casi desaparece, y en general debilitó, fragilizó esta economía de tal manera que en el año 2009 la crisis mundial, la crisis internacional golpeó seriamente a la economía del país, haciendo que ésta cayera en menos 2.1%. Eso es solo para un ejemplo de cómo ellos gestionan la economía y cómo podemos esperar que gestionen el recurso hídrico. Durante ese periodo, la gestión de ANDA, que es el principal, la principal institución operadora del recurso agua
para consumo humano, estuvo bajo control de ellos. Y precisamente es durante el periodo de ellos donde se da la mayor corrupción en una institución, gerenciado por un empresario de ANEP. El señor Perla era precisamente un funcionario de ANEP o era miembro de la junta directiva de ANEP. Para que tú veas cómo queremos que nos gestionen estos señores a nosotros, ¿eh? Y en este caso al recurso hídrico. Creo que 100 millones de dólares fue que se... Exacto, más de 100 millones se robaron, conjuntamente con otros, pero te das cuenta, esa es la gestión que hicieron y debilitaron mucho el acceso al consumo de agua potable a la gente. Privatizaron durante ese periodo, privatizaron la gestión del recurso hídrico, entregando sistemas de agua a entidades privadas en los municipios, ¿ya? Porque consideraron que era rentable. Entonces lo que hacían era, ustedes construyen el sistema, ustedes lo funcionan y ustedes cobran. Y definan ustedes cuánto le cobran a la gente. Y obviamente la gente, si quiere tomar agua, tiene que pagar eso. O sea, y no eran cosas bajas en términos de tarifas, sino que eran altísimas. Entonces, quiero decir que esa es la lógica con la que ellos gestionaron durante ese periodo. Y ahora, todavía después de 10 años, digámoslo así, se dan el lujo de decir ahora que ellos son los mejores gestores del recurso hídrico o de distintos aspectos del país, cuando ellos han llevado casi al país, han llevado al país a una crisis profunda. Yo diría que el periodo de Arena ha sido el periodo más oscuro de la historia de nuestro país. En esa perspectiva diría yo que es muy delicado hablar de que esta privatización se le vaya a entregar la gestión del ente rector a una entidad como la ANEP o como estos empresarios. Esto tiene que ser regulado, controlado y gestionado adecuadamente como una entidad del Estado y por las entidades del Estado involucradas precisamente en este recurso, de tal manera que se beneficie a la población consumidora. Ciertamente las actividades económicas, agrícolas, industriales, comerciales, de servicios, tienen que ser también beneficiadas, pero sabiendo gestionar un recurso que en nuestro país es un recurso escaso, o sea, no es un recurso ilimitado como diríamos, ¿no? O sea, es un recurso escaso. En esa perspectiva yo plantearía en primer momento esta situación. Es sumamente enriquecedor escuchar la opinión de un economista que nos hable acerca de la experiencia o malas experiencias que hemos tenido con otros gobiernos de derecha que han venido a explotar de manera una barbarie en explotación de muchos recursos en nuestro país, El Salvador. Y justamente eso es lo que se está luchando diversos sectores sociales, académicos de nuestro país, para que no se lleve a una privatización o que la administración del agua no esté en manos de empresarios. Justamente también estábamos recordando el caso de una empresa de bebidas gaseosas que lógicamente vinieron a explotar dramáticamente, indiscriminadamente el agua, y lógicamente pues al explotarlo y ya no tener recursos se van a otros lugares a seguir explotando. Y la verdad que es un tema sumamente delicado y me agrada mucho, licenciado, su opinión, porque hasta el momento creo que no habíamos tenido la opinión de un economista que nos hablara tal cual. En el caso del ingeniero agrónomo Oscar Lemus, también esto va en paralelo con la producción de alimentos, con las cosechas, con los sembradíos. En años anteriores yo recuerdo, estaba más pequeño, el Instituto Regulador de Abastecimientos, IRA, que inclusive tenía hasta una marca de una leche y lata y bien bonito. Todavía existe, pero la privatizaron, la vendieron. La vendieron. O sea, si tú vas a una de las más grandes cadenas de supermercados,
te venden la leche ir a 26 todavía, pero vendieron la más. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Yo recuerdo, uno pasa por San Martín y hay un montón de cosas grandes como semilleros. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con Usulután, que era el granero del país? ¿Qué sucedió? Pues precisamente la ola privatizadora, la ola neoliberal que se impuso desde el 89, esa misma visión que los empresarios han traído y que no se les critica porque para eso son empresarios, la visión de ganar. Lo malo es que muchas veces ganar, pero se arman sus pequeños clústeres de que por medio de artimañas van eliminando la competencia de una manera desleal hasta apoderarse de todo lo que es el mercado, de todo lo que es un área productiva. Entonces así hicieron precisamente con la agricultura. Los grandes empresarios e importadores, comerciantes, decidieron de que para qué cultivar, para qué producir alimentos si les haría más barato depender de las importaciones que se hacían de granos básicos, muchas veces donaciones que llegaban en forma de contingentes a nuestro país y aquí eran revendidos a muy pero muy bajo precio. Prácticamente quebraron lo que era el mercado interno de lo que era la comercialización de granos básicos, frutas y hortalizas y otros productos de la ganadería. Entonces maquiavélicamente nos convirtieron en un país exportador, pero exportador de mano de obra barata. Desmovilizaron lo que era la educación, desmovilizaron lo que era la producción interna y solo le enseñaban, como decía mi abuela, las 4 letras a la gente, de manera que medio pudiera leer y lo mandaban como mano de obra barata hacia el exterior, principalmente hacia Estados Unidos, y que de allá estuviera mandando remesas que servirían para que sus familiares aquí en El Salvador compraran en los grandes supermercados, en los grandes almacenes que estaban estableciendo. Entonces el ciclo lo pensaron muy bien, pero en beneficio de ellos, no en beneficio de nuestra patria ni de nuestro pueblo. Entonces lo que primero saquearon el país y después se quedaron saqueando los bolsillos de toda aquella gente que depende de las remesas. Bueno, pero regresando a esta cuestión del agua, fíjate de que nuestro país está conformado por 58 cuencas hidrográficas, de las cuales 11 son las principales, entre ellas 4 que son las grandes. Entre estas grandes está el Lempa, en Alto Lempa, Bajo Lempa, está el río Paz y está el río Grande de San Miguel. Entonces todas son las zonas. Cuando tú me preguntabas por el Sultán, precisamente el Bajo Lempa era por eso que era el granero de la República. Y bueno, podríamos decir de que hasta se exportaban granos en ese momento. Pero no fue ni tanto por la guerra, sino que la guerra tuvo que ver, pero realmente la muerte de lo que fue el sector productivo nacional se dio posteriormente ya con la adopción del sistema neoliberal capitalista. Y es triste porque esa gente que los apoyaba a ellos se vieron traicionados por el mismo gran capital caníbal que vino y los destruyó. Sinceramente a mí me da una gran tristeza recordar grandes marcas de almacenes que se desaparecieron, pero no por la guerra, que resistieron la guerra, pero no sobrevivieron a la voracidad de su mismo sector, ¿verdad? Del sector neoliberal. Entonces, cada una de estas 58 cuencas de las que estamos hablando precisamente da chance para que se establezcan 58 posibles empresas administradoras del agua, ¿verdad? Que lo van a hacer en determinado momento
con la visión misma de hacer riqueza, pero solo para el pequeño grupo que las conforma. Y ahí es lo preocupante cuando hablamos y vienen y nos quieren dar a tol con el dedo cuando nos dicen, hey, no es que no queremos privatizar el agua, la queremos solo administrar. Pues sí, pero el ejemplo de cómo administran ya nos lo dio el licenciado Goitia, pues. El ingeniero Perla fue el índice, quedó con los $100 millones, pagó creo que con 3 años de cárcel y así cualquiera se va a Mariona realmente y te queda con $100 millones. Pero bueno, la cuestión está de que solo la quieren administrar. Y fíjense de que, por ejemplo, ellos han dado en llamar Ley Integral del Agua a su propuesta y votan al traste de la basura la propuesta de Ley General de Aguas. Desde el nombre te lo dice ya, una habla en plural porque se refiere a todo el tipo de agua y la otra solo cabal así dice agua. O sea, no es que esté pensando en su totalidad, aunque en su contenido sí lo mencionan. Pero aquí viene lo preocupante. Cuando tú revisas el articulado, te das cuenta de que en el artículo, si no me equivoco, 8, está definido cuáles son los principios de la ley. La ley general te trae el principio de integralidad, que significa de que, bueno, entre todos los principios te dice de que el agua debe garantizar principalmente para el consumo, con integralidad, dice. ¿Qué implica la integralidad? Bueno, que hay que verla en todo su concepto amplio para buscarle solución a cualquier problema que nos lleve a una situación de estrés hídrico o de desequilibrio. Cuando tú ves la propuesta de la ley integral presentada por la NEP, te borran el principio de integralidad. Pero ellos te esconden la cuestión y te dicen manejo integral del agua, que ya no es lo mismo que el principio de integralidad. Te cambian un principio por una mera acción. Una acción técnica que es el muy manejo, ¿verdad? Que se refiere a acciones. Cuando te dice integral, te dice de que van a tomar acciones de restitución y todo, pero la integralidad te da un enfoque social, un enfoque económico, un enfoque de equidad. Y precisamente son todo lo que tiene que ver con participación ciudadana, todo lo que tiene que ver con equidad de género, todo lo que tiene que ver con equidad en el goce del agua, es borrado. Si tú lees el articulado pero no tienes el cuidado de irlo analizando de a poquito, al despacio, te envuelve. Entonces, ¿qué quiere decir? Su objetivo de ganar solo ellos se sigue manteniendo. Desde ese primer momento, la integralidad ya nos dice cuál es su objetivo final. Entonces también, si bien nos hemos opuesto a que la privaticen, también nos debemos de oponer a que la administren, ¿verdad? Bueno, en definitiva, tenemos que hacer también memoria histórica, tenemos que recordar aquellos sucesos con diversos presidentes y diversas administraciones de la derecha, donde se han privatizado algunas instituciones, las comunicaciones, se ha privatizado la AFP, pensiones, etcétera, etcétera. Para comentarles rápidamente, voy rápido a un corto promocional y también le invitamos a que pueda observar la entrevista con el maestro Roger Armando Arias, rector de la Universidad de El Salvador. En estos momentos está en Gen TV, Opiniones, está hablando acerca del derecho humano al agua. Regresamos con más de Micrófono Abierto. La actualidad de la Universidad de El Salvador la encuentras en su periódico digital, El Universitario. Entérate y lee todas las noticias que se publican diariamente en www.eluniversitario.us.edu.sb. El Universitario. Esta es tu emisora y programamos lo que a ti te gusta.
Llámanos al 2511-2020. YSUS Radio Universitaria 2511-2020. Los jueves a las 10 de la mañana llega a YSUS Radio Universitaria tu programa La Voz de Humanidades. La Voz de Humanidades. Escucha todo el quehacer académico, científico, proyección social, investigación y cultura de la Facultad de Ciencias y Humanidades. La cita con La Voz de Humanidades es el jueves a las 10 de la mañana y su retransmisión a las 5 de la tarde. De manera que como rector no me van a callar con la amenaza de meterme preso por terrorista o por lo que sea. Esto no nos va a reventar, vamos a seguir. El próximo viernes vamos a tener una sentada en los alrededores de esta casa de estudio. En la minera vamos a repartir el comunicado, vamos a generar conciencia también colectiva, porque es la sociedad. Realicemos todas y todos una sentada contra la privatización del agua. Plaza Minerva, viernes 29 de junio a partir de las 6:30 de la mañana. Invitan autoridades universitarias, movimiento estudiantil, sindicatos de trabajadores, docentes, asociaciones y gremios profesionales. La otra semana vamos a ir de nuevo. No les digo de dónde, pero vamos a ir. Defendamos nuestro derecho al agua, no a la privatización. Universidad de El Salvador, hacia la libertad por la cultura. Muchísimas gracias, estamos en vivo en su programa de entrevista Micrófono Abierto. Les saluda su amigo servidor Juan Carlos Miguel. Estamos conversando con el presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, COIPRECE, el licenciado Alfonso Goitia, y el ingeniero agrónomo Oscar Lemus, de PROES, Profesionales por la Transformación de El Salvador. Y es que en definitiva hablar de privatización del agua es un tema que atañe a todos y a cada uno de nosotros. Llámese académicos, llámese vendedores, llámese docentes, llámese el señor que anda manejando la ruta del bus, a todos y a todas, porque no podemos vivir sin agua. Usted deja de tomar agua un día y créame que le van a doler los riñones, se va a sentir mal y lógicamente pues se va a deshidratar. El tema del agua es sumamente importante para todos los salvadoreños y salvadoreñas. Dentro de esas preguntas que nos hacen licenciado Goitia, y disculpe que vaya siempre repitiendo esto, privatizan el agua, Dios quiera que no, privatizan el agua. ¿Qué va a suceder con las pequeñas, medianas y grandes empresas? ¿Cuál va a ser su ganancia o cuál no? Las grandes empresas van a absorber aquel vendedor que anda ofreciendo sus productos, agua embotellada, anda vendiendo sus bolsas con agua. ¿Qué va a suceder? También, lógicamente, el recibo del agua me supongo que va a aumentar, no sé si duplicar o triplicar. ¿Y cómo se estaría administrando el agua? No, precisamente, mira, una cosa que hay que primero evidenciar, luego podemos ver este tema de cuánto le costaría a la gente. Una cosa, ellos hablan de que no son privatizadores, ¿no? O sea, que ellos no van a privatizar, que la Constitución no les permite, que no sé qué, que no sé cuánto. El problema es que uno dice, bueno, ¿y estos que dicen eso, por qué no han aprobado el artículo que se quiere introducir en la Constitución de la República de que el agua es un derecho humano? De hecho, la propuesta de reforma en la Constitución para incorporar ese artículo está planteado desde hace dos gestiones legislativas. En la última gestión legislativa debería haberse ratificado para que se incorporara dentro de la Constitución. ¿Pero quiénes se opusieron? La derecha empresarial, la derecha política. Entonces, ellos, primero, no quieren reconocer que ese es un derecho humano. O sea, hay que partir de esa visión primero. No están reconociendo que ese es un derecho humano, pero sí están dispuestos a gestionarlo y administrarlo.
Cosa increíble. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, no, dicen no vamos a privatizar, pero nosotros solo queremos gestionar y administrar, pero no lo reconocemos como derecho humano. Entonces, si no lo reconocen como derecho humano, entonces el consumo humano no es lo importante. El consumo para las empresas es más importante. Esa es la lógica en esto. Y en esa perspectiva, podemos ver eso. Si ellos tuvieran, bajo esta ley, el control de la gestión del agua, ellos podrían establecer tarifas y cánones para el consumo de agua humana, para el consumo humano, para el consumo de las empresas de distinto tipo, agrícolas, industriales, comerciales, de servicios, etc. O sea, ellos determinarían eso. O sea, por eso que para ellos es importante el control ese. No quieren que el Estado lo administre, porque saben que el Estado lo va a regular sobre la base del interés nacional, del interés público, no del interés privado. ¿Entiendes? Es por eso que les preocupa la Ley General de Aguas. Perdón que te Dale. interrumpa. Fíjense de que, voy a decir por ignorancia, le quiero dar el voto a la duda, que no es mala intención. Sale un diputado del partido Arena diciendo, anteayer creo que fue que salió diciendo, miren, pero ¿y qué tanto quieren de que el Estado administre eso? Imagínense, dice, si Arena gana el poder el otro año, y no ahí también va a ser todo, entonces la administración queda en manos de la derecha, pues dice. O sea, y digo, malintención o no, prefiero decir ignorancia, es que los partidos no son el Estado es permanente, ellos son pasajeros. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se llama? No se dan cuenta por estar viendo sus cortoplacismos, sus acciones de corto plazo, que pueden arruinar al país. Solo les voy a decir una cosa, ya trayendo a memoria. ¿Se acuerdan ustedes dónde quedaba la principal empresa productora de cervezas y gaseosas en el país hasta hace unos años? Quedaba precisamente acá por el lado de la terminal de Oriente, ¿verdad? El lado de Flores. Precisamente allí donde está situado uno de los más importantes mantos acuíferos y de buena calidad en aquel momento, de lo que contábamos desde hace bastante, al lado del plantel del Coro. Pero como ya se ha venido sobreexplotando y la ciudad ha venido avanzando, el acuífero también ha bajado su capacidad de proporción de abasto de agua. ¿Y para dónde camina esta empresa ahora? Estratégicamente se ha situado por el lado de Pasatiempo, allá llegando a Opico, sobre la carretera Santa Ana, y otro sector exactamente aquí a la entrada de Nejapa. Otra empresa de origen mexicano se ha situado también en Nejapa, sobre la carretera, ahí por la carretera de la Integración. Precisamente donde sabemos que se encuentran los dos mantos acuíferos más fuertes de lo que es la región central. O sea, ellos saben cómo está esta situación y se están apoderando, pues, y se han apoderado desde ya de esa zona, y no es porque después van a desviar agua para el pueblo de Nejapa, para el pueblo de Mexicanos, para el pueblo de Pico, ¿verdad? Para el mismo que Saltepec, ¿verdad? Entonces, aquí es donde entra el dolo, cuando se quita el principio de equidad, ¿verdad?, de la ley. Es más, fíjense de que habla de una valoración. La Ley General de Aguas también habla de una valoración, pero una valoración de carácter económico, social, cultural. Ese tipo de valoraciones. La ley integral que presenta la NEP te habla solo de la valoración económica que debe de tener el agua. Y te dice de que esa valoración económica y el uso que va a depender del uso que se le vaya a dar.
O sea, quiere decir de que si no, ni siquiera dice el uso, dice el beneficio que está de. Quiere decir de que si el beneficio, que es una palabra económica que implica utilidad, ¿verdad? Es más, si el que lo manejen las empresas a que lo tome la gente, la misma ley les estaría dando el chance de que sean las empresas las que usufructen el agua y no la población. O sea, ¿por qué ese interés de quitar todo lo que tiene que ver con equidad en el uso? ¿Verdad? Entonces, allí es donde nos da precisamente de que no lo queremos en la administración realmente. Sí. Se da todas las situaciones, pues, Sí. y atentan, bueno, los agricultores, los ganaderos, son empresarios, en pequeño o mediano nivel, pero son empresarios. Y van a chocar contra los intereses de la gran empresa. Gran empresa que, para variar, ahorita se ha hermanado con el capital extranjero. ¿Qué quiere decir? Que si estas empresas llegan a ser concesionadas en determinado momento, van a estar respaldadas por la legislación internacional del comercio. Y si algún día el pueblo vuelve a retomar la administración y el control del agua, no se los va a poder arrebatar, porque las leyes de comercio internacional están sobre la nuestra. Definitivamente, la sociedad salvadoreña, el pueblo salvadoreño estaría pagando más y las empresas pues aprovechándose de eso, quizás pagando menos. Y debería ser igual, no sé, equitativo. Yo no comprendo, lo digo como profesional, como periodista, no comprendo cuál es la lógica de estas personas en la Asamblea Legislativa, en el gobierno, donde sea, que no logran ir más allá, no logran ver más allá de sus narices, porque no están pensando como funcionario público. Yo siempre lo repito, un funcionario público, llámese alcalde, diputado, presidente, ha sido electo por mi voto, por el voto de cada uno de nosotros que somos pueblo y que trabajamos todo el día. Y es increíble el hecho de que no tomen en cuenta que son funcionarios públicos en función de la sociedad, en función de toda esa gente que ha votado por ustedes. No me cabe a mí el hecho como hay personas, autoridades en nuestro país que no piensan más allá del dinero, hay que decirlo. Fíjate que, por ejemplo, veamos, ¿tú crees que la gran empresa productora de leches y quesos no vería como competidor a las pequeñas empresas productoras de quesos de nuestro país? No. Claro que la van a ver como competidora. Y entonces en determinado momento, así como hicieron con los almacenes en su momento, van a ser precisamente contra aquellos que ven como competidores. Y nuevamente el sector agropecuario se va a ver golpeado por esa voracidad misma del gran capital. Vamos a volver a tener una alza en los precios de los granos básicos. Vamos a volver a tener pobreza extrema en el campo. Una pobreza extrema que golpea principalmente a los sectores comúnmente olvidados y que ahorita han logrado superar esa marginalidad, principalmente el sector de las mujeres. El sector de las mujeres que precisamente va a ser el más sacrificado, porque fíjate de que históricamente la tarea precisamente de el conseguir el abastecerse de agua ha recaído en las mujeres. Y si el agua se vuelve a un precio prohibitivo, las mujeres van a tener que renunciar también a su derecho a la escuela, a su derecho al trabajo, al derecho a la superación. Es más, hasta el derecho del descanso. Eso solo como un ejemplo, que serían los sectores que hasta ahorita están viendo la suya en cuanto a ser objeto del desarrollo, van a ser afectados. Viene la niñez, ¿verdad? Y es que este es lo más desgraciado del caso, de esta tragicomedia.
si precisamente estas 58 cuencas se convierten en 58 posibles empresas concesionarias u operadoras concesionarias, el mismo hecho de que estas mujeres vayan a traer agua a los ríos que van a estar concesionados, ¿verdad?, les hace o que tengan que incurrir en un canon por uso de agua del río, o simplemente caigan en el delito de estar robando algo que ya no es de ellos, sino que es de la empresa. Fíjate de que también hay otra cuestión en la que el sector agropecuario se puede ver afectado. Cuando se hace la descripción de los cuerpos de agua a los que la ley hace referencia, la ley integral del agua, la propuesta de ley integral de agua presentada por ANEP, te hace hincapié en que las aguas captadas, bueno, ambas leyes te dicen de que las aguas captadas no son objeto de regulación de la ley, pero la ley integral te dice de que las aguas captadas en reservorios o en estructuras sobre ríos construidas dentro de las propiedades de un privado no pueden ser reguladas. Ah, qué bien, ¿verdad? Yo, gran terrateniente, hago un gran dique en la cuenca y seco el río, afectando a todas aguas abajo. Y el Ministerio de Agricultura y Ganadería no puede intervenir. Y el Ministerio de Medio Ambiente no puede intervenir. ¿Por qué? Porque la ley de aguas te dice de que eso está fuera de regulación de la ley. Sí, y en ¿Se dan cuenta? Y en Sí, definitiva, pero esa es la ley integral. Exactamente, es la ley integral. Entonces, la hay que que- propone ANEP. Hay que tener cuidado con eso, porque sí, definitivamente tenemos ahí una ley que puede ser una gran trampa. Es una trampa eso, realmente para la gente puede significar realmente la eliminación de muchas cosas que pueden estar en beneficio de ellos en este momento. Tal vez para recordarles, un poco entrando en lo que decía Oscar, ¿qué pasa si, digamos, el ente regulador es conformado por entidades públicas y de repente llega Arena y gana el gobierno y tiene el control del ente regulador o del ente rector? El problema no es que estén las instituciones del Estado nada más, es que la ley obligue a esas entidades del Estado a cumplir determinados aspectos en función de la gente. O sea, no es el problema de que esté el Ministerio de Hacienda, Agricultura, Industria, lo que sea. No es eso nada más. Claro, es mejor que haya una entidad pública, pero si una ley general de aguas te determina cómo va a ser su uso, los cánones cómo se van a establecer, el uso comunitario, toda esa regulación obviamente es la que determina. Entonces, el ente rector, esas personas que están ahí de los ministerios, tienen que cumplir la ley, ¿no? En cambio, con una ley integral de agua como esta, el problema es que tú le estás dando toda la capacidad de control, gestión y regulación a la empresa privada. O sea, no, ni siquiera al Estado le está diciendo: ANEP, por favor, administreme el agua como usted considera. ¿Ya? Y claro, un poco lo que decía Oscar, hay muchas cosas que ellos pueden regular a su favor. Cuencas, cánones, etc. Si vamos a un caso más concreto, el tema de tarifas y subsidios en el agua. Ellos, ya te he contado la historia triste de Arena en la gestión de ANDA. Si ellos llegaran a tener control de esta entidad pública, digamos, de esta autoridad hídrica, ellos fácilmente tienen control de ANDA y pueden ciertamente modificar el pliego tarifario nuevamente en beneficio de las empresas, pero para resolver lo que no van a pagar los empresarios se lo vamos a trasladar al consumidor, ¿ya? Entonces, para compensar, porque en este momento hubo un cambio en el pliego tarifario que ciertamente impactó en las empresas y impactó también en los consumidores. Y creo que el gobierno ahorita está revisando eso, ¿ya? Y espero que lo revise, porque no se puede afectar a la gente. Entonces, las empresas modificarían eso y trasladarían el costo a la gente, a las familias. Ese es un problema. Y el subsidio posiblemente lo eliminen. ¿Por qué? Yo ya he visto ahí los estudios que está haciendo
FUSADES y los planteamientos de ANEP, donde muestran que permanentemente dicen, ANDA es deficitaria, ANDA debe tanto, ANDA no tiene capacidad de pago, ANDA le debe a la CEL no sé cuánto. ¿Ya? Pues sí, porque ANDA ha sido toda la vida, ANDA ha sido deficitaria, toda la vida. ¿Por qué? Porque se ha dado ese servicio en función de la gente. ¿Ya? Y más si le han robado los ciudadanos. Además de que le han robado y todo. ¿Ya? Entonces, es así. ¿Ya? O sea, ahora le vas a quitar el subsidio a la gente, y esto le pueden quitar el subsidio, es decir, como ANDA es deficitaria, como ANDA debe tanto, entonces mejor eliminamos el subsidio, que la gente pague, según consuma. O se lo van a trasladar al Estado. O se lo trasladan al Estado, que el Estado pague con su presupuesto. Entonces, realmente hay un gran riesgo, por eso le digo que estamos entre las posibilidades de una gran trampa que puede afectar realmente las condiciones de vida de la gente. Ese es el problema. ¿Esto pudiese acarrear alguna manifestación social? Me refiero, estamos hablando con un economista, con un ingeniero agrónomo, pero pudiese acarrear algún fenómeno social grande, bélico, el hecho de que algunas personas pudiesen manifestarse de manera quizá un poquito más abrupta o más violenta para tener acceso al agua. Fíjate de que desde hace más de 18 años se ha venido repitiendo de que las próximas guerras van a ser no por el petróleo, sino que por el agua. Y realmente la gente se burlaba, pero más temprano que tarde se dio el primer conflicto por el agua en El Salvador. Unas juntas de agua allá en el cantón San Ramón, en el municipio de San Ramón, perdón, aquí en Cucatlán, que la gente estaba peleando por el agua, los de una comunidad contra los de otros, por ver quién era lo utilizaba. Y es que fíjense que si bien el país estamos en un lugar pero tan favorecido, ¿verdad?, que esta gente no crea que de gratis quieren adueñar de algo que saben que a futuro va a ser un gran negociazo, porque estamos montados sobre un gran colchón de agua, ¿verdad? Y saben de que en determinado momento les va a ser más rentable venderla hacia el exterior que dársela a la gente, ¿verdad? Entonces tú me dices esa conflictividad. Yo creo que cualquier padre de familia, ante el llanto de su hijo y antes de verlo morir de sed, se va a levantar. Y eso es lo que no queremos. Claro, el pueblo tiene todo el derecho de levantarse, pero venimos de un conflicto que, quieras o no, nos ha permitido desarrollar algo. Y yo creo que este pueblo ya se merece realmente un futuro mejor. Ya se merece desarrollar sin necesidad de conquistar a fuerza de lucha, a fuerza de sangre y fusil, que su historia ya se merece desarrollarse en paz. Entonces, y ellos no lo quieren ver así. Y digo que es que el pueblo salvadoreño es su historia, va a conquistar sus derechos a precio de sangre y fusil, ¿verdad? ¿Y para qué llegar a esa situación? Claro. No, yo creo que precisamente, ¿no? O sea, el grado de conflictividad sobre el tema del agua ya está presente. O sea, estamos claros que en este momento hay unas grandes movilizaciones a nivel nacional en contra de esta ley, en contra del enfoque privatizador de esa ley integral de agua. Y que la negue esconde porque no sale noticiero. Así. Pero no hay día de Dios desde que se declaró desde el 5 de junio que la gente no esté en la calle. Así es. Entonces, y por otro lado, por ejemplo, otra vez, otro ejemplo de gestión del agua. Ahí los compañeros que fueron a tomar o hacer una manifestación al frente de la ANEP. ¿Y qué encontraron? Encontraron que la ANEP tenía colocado directamente el agua a su empresa o a su institución. O sea, no pagaba agua bajo un control de medidor. Así era, ¿no? Y por lo tanto, entonces, ¿cómo tú puedes decir estos van a gestionar el recurso agua para los demás si ni ellos
quieren pagar lo que posiblemente consumen. Entonces, eso es un ejemplo. Ahora, el grado de conflictividad está presente. ¿Cuánto puede durar este grado de conflictividad? Va a durar hasta que entienda los diputados de derecha que están en la Asamblea Legislativa, entiendan que lo que hay que discutir es la Ley General de Aguas y no esa Ley Integral de Aguas que le quiere entregar el recurso hídrico y su gestión a la empresa privada. Y más allá de que quede en la Constitución como un Exacto. derecho Una ley humano. y todo. Y fíjate, pero antes de hablar de conflictividad, yo creo que nos avecinan peores cosas. Porque si el agua precisamente se va reduciendo, o sea, si el precio se aumenta, la gente la va a ir consumiendo menos. ¿Qué te implica eso? Primero, una gran afectación a la economía, ¿va? Que baje la producción interna. Pero lo otro es de que vamos a empezar a ver el padecimiento de enfermedades gastrointestinales a la alza. Problema en todo. Vamos a ver padecimientos renales a la alza, más de lo que tenemos ahorita. Enfermedades cutáneas. En fin, eso va a ser es el panorama que nos avecina. Ya dije cuál sería el panorama para el sector femenino, y yo creo que las señoras lo entienden bien, porque las señoras están con la voz alzada, ¿verdad?, exigiendo que no se privatice el agua, ¿verdad? Entonces, son las cosas que nos avecinan, esos son los golpes que vamos a tener a la Exacto. economía, a la salud, al desarrollo social y económico de este país. Exacto. Así. Bueno, el tiempo pasa rápidamente, tenemos muchísima información en este segmento, en este espacio micrófono abierto, pero me gustaría una conclusión para que la comunidad universitaria y toda la sociedad salvadoreña también se dé cuenta que aún estamos a tiempo por defender nuestro derecho al agua. Nos ha estado acompañando el día de hoy presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, el licenciado Alfonso Goitia, y también en representación de los profesionales por la transformación de El Salvador, el ingeniero agrónomo Oscar Lemos. Sus conclusiones y qué más se puede hacer en este tema. Mira, yo diría que la principal conclusión está orientada a los diputados, lo que decía hace un momento, ¿no? O sea, me parece que es importante en este tema volver nuevamente a la discusión de la Ley General de Aguas, terminar de configurar bien esa ley en función y en beneficio del país, de la economía del país y de la gente, y no a los intereses particulares de algún sector interesado. En esa perspectiva yo diría que vuelvan a la discusión y se apruebe algo que obviamente considere esencialmente el tema del derecho humano al agua. Ese sería mi llamado en este momento, y que la gente esté lista y presta a ver si se sigue con este marco privatizador, pues hay que darle una respuesta a estos sectores de derecha. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, como PROES, en próximos días vamos a presentar una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa pidiéndole precisamente lo mismo que ha dicho el licenciado Goitia, pero también pidiéndole se nos escuche a los técnicos de las distintas ramas que habemos. No solo vemos ingenieros agrónomos, vemos ingenieros civiles, hay arquitectos, profesionales de la salud, de la enfermería, de la radiocomunicación, en fin, ¿verdad?, para que nos permitan irles auxiliando durante las discusiones que se den de la ley, ¿verdad? Y les pedimos que no vayan a cometer un error de aprobarla así como esa propuesta privatizadora. Error porque prácticamente quien pagaría sería toda la nación. Y ya así a manera de broma, cuando tocamos por primera vez el tema, dijimos no se duerman, no hay mundial que importe más que este tema. Y ya vieron lo que pasó en México. El 55% del recurso hídrico de México quedó en manos privadas, precisamente el día que ellos estaban celebrando su primer triunfo en el mundial.
Nuestro pueblo se ha puesto en pie de lucha, sabe lo que se va a perder y se ha mantenido así desde entonces. Ayer estuvieron varias movilizaciones en Cuscatlán, en San Miguel, en Morazán, aquí en San Salvador. Hoy estuvieron en el norte de San Salvador, en Aguilares, también siempre aquí en San Salvador, y así se va a mantener hasta que no sea escuchada la población. Bueno, he hecho también la invitación a la comunidad universitaria. El día de mañana también tendremos una reunión, digámoslo así, una sentada pacífica en la entrada principal de la Universidad de El Salvador. Creo que sí va a haber movilización para algún lugar, así que hay que estar pendientes el día de mañana, 7 de la mañana, en el portón principal de la Universidad de El Salvador. Hay que movilizarnos de manera pacífica y lógicamente hay que luchar por nuestro derecho al agua. Hay mucho que hablar de este tema. Yo quiero agradecerle al licenciado Alfonso Goitia, licenciado en Economía, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas Colprese, y también nuestro buen amigo el ingeniero agrónomo Oscar Lemus, de Profesionales por la Transformación de El Salvador. Ha sido sumamente gratificante el hecho de escuchar a dos profesionales, dos posturas diferentes, y también que nos saque de la duda con respecto a la terminología de la economía, que es lo que piensa un economista con respecto a este tema. Muy agradecidos por su visita. Gracias a ustedes, esperamos tenerles nuevamente con nosotros acá en Micrófono Abierto. Muchísimas gracias, no me queda más que agradecerles. Soy Juan Carlos Miguel, esto es YSUS, la voz del alma mater. Feliz noche. En YSUS finalizamos su espacio de entrevista Micrófono Abierto. Le invitamos a sintonizarnos de lunes a viernes de 7 a 8 p.m. a través de la radio de la Universidad de El Salvador. YSUS, la voz del alma mater.